Porque quiero hablar de dos cosas muy importantes, dos aspectos muy importantes acerca de Jesús como nuestra Navidad o el sentido de nuestra verdadera Navidad. Y yo le invitaría a que fuera al Evangelio según San Lucas, Evangelio según San Lucas capítulo 2. Evangelio según San Lucas capítulo 2. Leemos inicialmente del versículo 1 al versículo 7 y luego vamos a leer otros versículos. Dice la Escritura: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Padre, te damos gracias por este mensaje sencillo, Señor, que queremos que afecte nuestro corazón y nuestra mente, Señor, y haga cambios y produzca transformaciones en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Quiero hablar dos aspectos, solo dos aspectos. Este mensaje solo tiene dos puntos, pero hay una gran profundidad en esto. Y le reconozco que hacía mucho rato no reestudiaba estos textos y reestudiándolos llegó un gran refrigerio del Espíritu Santo a mi vida. Y voy a hablarte inicialmente de un Jesús profetizado, porque se nos olvida. O sea, lo que mucha gente hoy dice celebrar realmente no conoce de dónde nació. Y es importante poder entender que el Jesús profetizado, el Jesús que mucha gente trata de celebrar en esta fecha, no conoce el origen de ese Jesús profetizado, de ese Emanuel, ese Dios con nosotros que profetizó hacía muchos años. Imagínense que la profecía del nacimiento de Jesús fue profetizado 700 años antes que naciera Jesús. O sea, imagínense todo el tiempo que tuvo que esperar una profecía para alumbrar. O sea, que un profeta llamado Isaías dijera que Dios iba a habitar en medio de nosotros como hombre y como Dios, o como un Dios hombre, lo dijo 700 años antes de que María en un mesón alumbrara al Salvador del mundo. El poder que tiene la profecía. O sea, yo quiero que usted entienda que mucha gente, si pudiese comprender las Escrituras, le garantizo que ni siquiera una gota de licor se tomaría en una época como esta. ¿Y sabe por qué? Porque estaría ofendiendo al que vino a traer vida. Y porque estaría desviando, porque entendería que esa persona estaría desviando el propósito de una conmemoración o de una celebración como la que se hace en este mes, que sabemos que Jesús no nació en diciembre. Se cree que por los tiempos de Jesús pudo haber nacido entre abril y septiembre del año por el análisis, pero no se trata de eso. O sea, lo que te quiero decir es que cuando no conocemos al Jesús profetizado, entonces comenzamos a celebrar lo que no debemos celebrar y comenzamos a hacer lo que no debemos hacer. Y lo primero que podemos hablar en esta mañana acerca de ese Jesús profetizado lo que aparece en Lucas 2 del 1 al 7 no es sino parte del cumplimiento de ese Jesús profetizado. Y la primera profecía es que nacería un niño que sería Dios y hombre. La primera profecía es que nacería un niño que sería Dios y hombre. Y la profecía dice en Isaías 9:6, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz.
La única persona que puede tener estos títulos es Dios. Nadie más lo puede tener. E Isaías está diciendo allí en su libro profético, que un niño nos ha nacido, pero nos dice que nos ha sido dado un hijo. O sea, no solamente nació un niño, sino que nació también, ¿qué? Un hijo. ¿Un hijo de quién? Un hijo de Dios. Un hijo de Dios. No es que en la Trinidad haya primera, segunda y tercera persona. Todos son iguales. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo, pero los tres son Dios. ¿Sí? Y la explicación o la profecía dice que a ese niño que es hijo, que es un hijo para un pueblo, para el mundo, dice que le ha sido colocado sobre sus hombros principado. Quiere decir que hay una característica. Voy a explicar algo brevemente, lo más que pueda. Es que cuando Babilonia, el rey de Babilonia, se llevó al último rey de Judá, durante 400 años no hubo rey. No existió rey en Israel. A esos 400 años se le conocen como los años del silencio de Dios, porque aparentemente Dios no habló, aunque sabemos que Dios no se queda callado. Pero no habló como el pueblo estaba acostumbrado a escucharlo a través de los profetas, porque no solamente desaparecieron los reyes, sino que también desaparecieron los profetas. Y cuando desaparece el profeta, desaparece la voz de Dios. ¿Sí? Entonces, en esos tiempos en donde se escribieron Malaquías, Ageos, Zacarías, son tiempos en donde el pueblo vivió sin esperanza. Pero era un tiempo en donde Dios obligatoriamente tenía que guardar, por decir así, aunque no es correcto lo que voy a decir, una especie de silencio. ¿Sí? ¿Para qué? Para que hubiese expectativa del nacimiento de su hijo. Porque Dios estaba preparando al mundo y preparando a una nación para recibir su heredero, para recibirlo a Él también, porque Él es Dios, para recibirlo a Él, pero para recibir una promesa que se le había hecho a David, que sobre su casa siempre uno de sus hijos estaría sentado en el trono sempiternamente. O sea, el único reinado que para Dios era importante y prevalecía sobre la nación de Israel era el reinado de David, porque David fue un hombre escogido según el corazón de Dios. Es decir, Dios vio el corazón de David. Y quizás David fue guerrero y quizás David derramó mucha sangre y por eso Dios no le permitió levantar un templo para él, sino se lo permitió a Salomón. Pero David era un hombre sensible a la voz de Dios y un hombre que amaba y adoraba profundamente a Dios. Por eso la promesa no era restaurar el templo, el tabernáculo de Salomón, sino la promesa fue restaurar ¿qué? El tabernáculo de David. La iglesia, o sea, usted y yo, somos la restauración del tabernáculo de David, porque nosotros somos los llamados a levantar la adoración a nuestro Jesús, a nuestro Salvador, a nuestro Dios y Salvador. Amén. Ese es el llamado nuestro. Entonces, cuando usted revisa Lucas en el capítulo 2, en el versículo 11, dice el ángel a los pastores que están allí, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo. La palabra Christus es ungido, que es la palabra Mesías en el Antiguo Testamento, Mesías, que es la palabra para hablar de ungido, aquella persona. Un ungido era una persona que se untaba con aceite para indicar que estaba apartado para hacer una obra de Dios. Cada persona que Dios llama, lo llama con un propósito. Sí, no es que yo quiera ser, yo le soy sincero, yo le huí a ser pastor todas las veces que usted quiera decir.
yo le huí a esto. Pero cuando Él te embadurna con aceite, Él te está apartando, Él te está separando. Y quieras o no quieras, te hagas el cabezón o te hagas la cabezona, eso tarde o temprano en ti, no en Él, va a suceder. Es decir, hay un llamado que va a suceder porque Él te ungió. Ese aceite hoy se llama el Espíritu Santo. Antes se usaba un aceite físico. Entonces mira que dice que ha nacido el Cristo el Señor, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y voy a hacer una explicación muy hermosa. Dios no quiso saltarse un solo proceso en la vida de Jesús para que nadie juzgara a Jesús. Porque a Dios no le costaba ningún trabajo aparecer en Israel, ¿cierto? ¿Y este quién es? ¿Y este por qué predica así? ¿Y este por qué se hace llamar el Hijo de Dios? No, sino que Dios se tomó el trabajo de que cada aspecto de la historia del Mesías, humanamente hablando, se pudiera cumplir. Humanamente hablando, el niño debía nacer de la línea de David, del rey David, el Mesías. El Mesías debía de venir de la tribu de Judá, vino de la tribu de Judá. El Mesías tendría que ser un niño primero, vino un niño primero. Debería nacer de una virgen, nació de una virgen, ¿sí? El niño debía venir de la línea de Abraham, vino de la línea de Abraham. El niño debía nacer de la línea de Isaac y de Jacob, vino de la línea de Isaac y de Jacob. Cuando usted lee Mateo capítulo 1, aparece la genealogía de Jesús en la persona de José, o sea, como si José fuese el verdadero padre de Jesús. Pero cuando usted lee Lucas capítulo 3, usted lee la genealogía de Jesús, pero desde la línea de María. En Lucas se habla de Jesús desde la línea de María, porque muchas veces, o sea, si María no hubiese pertenecido a la tribu de Judá y José no hubiese pertenecido a la tribu de Judá, entonces Jesús era un farsante. O sea, ese niño que nació sería un farsante. ¿Me estoy haciendo comprender? Por eso, antes de revisar el Nuevo Testamento, yo tengo que irme a la profecía del Antiguo Testamento para saber quién es ese Jesús. ¿Quién es ese al cual el ángel le dijo a María allí en Lucas capítulo 1? Y su nombre es Jesús porque Él es el Salvador de su pueblo. Porque Jesús significa el que salva. Que viene de la palabra Yeshua, el que salva. Yeshua, Jesús, que viene de la palabra Jehová o Yahvé. Cualquiera de las dos que usted use es correcta. O sea, Jesús no es un aparecido. Jesús fue profetizado desde Moisés hasta Malaquías. ¿Está claro ahí? Entonces usted no está adorando, nosotros no estamos adorando a cualquiera. Nosotros estamos adorando a lo que la historia de Dios ha dejado escrita para que nadie diga que Jesús es un farsante, para que nadie diga que Jesús es un cualquiera. No, nosotros estamos adorando lo verdadero. Jesús le dijo a la mujer samaritana: ustedes adoran este pozo, pero nosotros adoramos lo verdadero. Y llegará el momento en que ustedes tendrán que adorar lo verdadero en espíritu y en verdad. Y ella automáticamente reconoció que estaba delante del Mesías. O sea, imagínense, una mujer samaritana, no israelita, una mujer. A veces nos preguntamos por qué las iglesias están más llenas de mujeres, porque resulta que las mujeres creyeron más que los hombres. Y si usted observa, las que sostenían económicamente el ministerio de Jesús eran mujeres, las ricachonas de Israel. Chuza, la mujer de Herodes, y la otra, y Lidia, o sea, había una cantidad de personas
sosteniendo el ministerio del Señor Jesucristo económicamente. Para los que creen que Jesús no recogía ofrenda, quizás no predicaba así y hacía decir, hay que traer los diezmos, pero la sola presencia de Jesús hacía que la gente ofrendara para que Él se pudiera sostener con su equipo. Amén. Que Él sería concebido de una virgen, sí. Jesús no podía... Mire, lo más lindo de Jesús es que Jesús tuvo un vientre donde solamente Él estuvo por primera vez. María después tuvo hijos, eso lo dice la Biblia. Pero el primero que se estrenó el vientre de esa doncella fue Jesús. ¿Sí? Todo lo que Jesús estrenaba era nuevo. Por eso vístase de nuevo, ¿no? Sí. Todo, póngase de nuevo, porque todo lo que Jesús estrenó era nuevo. Nadie puede decir que en ese pesebre ya había habido una vaca, un toro ahí. No. Eso que se estrenó el Señor era nuevo. La gente dice, no, es que Jesús era pobre porque es que Él nació en un pesebre. Él nació en un pesebre, Él no nació en un pesebre, Él nació en un mesón. Dentro del mesón había un pesebre. ¿Qué quiere decir? El mesón es un hotel. Llegaron al hotel, no encontraron habitación. Y en ese momento, ella dio alumbramiento, ella parió. ¿Dónde parió? En la parte de atrás del hotel, del mesón. En la parte de atrás del mesón, allá tuvo que ir. Y lo preparó y todo, y luego lo colocó en un pesebre. O sea, en un lugar donde debía ir a lo mejor un corderito, una ovejita, una vaquita, sí. Pero no porque no tuviese con qué hacerlo, porque quizás Dios hubiese podido hacer todo lo que quisiera, pero escuche esto. Toda profecía de Jesús tenía que ser cumplida y Él debía nacer en un pesebre, en un lugar, debía ser colocado allí. ¿Me hago comprender? Porque Dios quiere mostrarle al mundo que aunque Él es el dueño del oro y de la plata, es el dueño del todo, es el más humilde. O sea, porque hay una humildad. Entre más tú crezcas, más humilde tienes que ser. Hay que ser como la palmera, el bambú japonés. El bambú japonés demora 7 años para nacer. Cuando nace, en el primer año logra crecer 60 metros. Pero como es muy flexible, él se dobla y pega al piso. ¿Sabe por qué? Porque entre más Dios te lleve en alto, más tú tienes que ser, más tienes que tocar la arena, el piso. Humano, la palabra humanos viene de humus, y humus es tierra. Es decir, que entre más gloria, vanagloria, Dios nos permita tener, entonces le damos la gloria a Él, pero más nos humillamos. Por eso Jesús pasó por esos procesos. Y mire que en Isaías 7:14 la Escritura dice, es la profecía, por tanto el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. El cumplimiento está en Lucas capítulo 1, versículos 26 y luego del 30 al 33. Y dice así, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y le dijo, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Dios Altísimo. Este será ¿qué? Grande. ¿Qué le dijo Dios a Abraham cuando iba a salir de Ur de los Caldeos? Engrandeceré tu nombre. Pero no era en la persona de Abraham, sino en la persona de Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Dios Altísimo. Usted sabe que el vientre donde fue engendrado Jesús, la primera persona que redimió Jesús fue a su propia madre terrenal. ¿Sabía usted eso? ¿Algún día se lo habían explicado? ¿Quiere que se lo explique? No lo tengo en la enseñanza, pero que se lo quiero explicar. María realmente se llama Mariam o Miriam. O sea, Miriam y María es lo mismo. Mariam, Miriam o María es el mismo nombre. Y ese nombre en Israel solo se le ponía a una mujer
cuyo vientre era estéril, o para esterilizar el vientre de esa mujer, porque ese nombre significaba maldición. O sea, María, Mariam o Miriam significaba para el pueblo de Israel una mujer que venía con una cobertura de maldición. Y el primer nombre que Jesús redime es el nombre de María. Porque al entrar al vientre de María, Jesús está humillando a los padres de María, porque le está diciendo, ustedes la declararon infértil, estéril, pero ella va a tener al Salvador del mundo en ese vientre. O sea, que María fue la primera persona que experimentó un milagro, porque hubiesen podido escoger otra doncella diferente, pero escogieron la doncella que no podría dar a luz por causa de una palabra profética incorrecta de sus padres. Nosotros debemos tener cuidado qué nombre le ponemos a nuestros hijos. A veces, sí, le ponemos Josefo porque el abuelo se llamaba Josefo, y a ver si al abuelo le deja la herencia, ¿cierto? Pero Jesús redimió, así que las Marías han sido redimidas por Jesús. Ese nombre ahora tiene un significado diferente, porque ahora tiene un significado redentor. Amén. Entonces, importante eso, debería nacer de una virgen, ¿sí? La profecía no dice, y se quedaría virgen, no. Ahora, ¿él sería qué? El primogénito. Él sería el primogénito. El primogénito no solamente de Dios, sino el primogénito también ¿de quién? De José y de María. Acuérdese que José por fe cree que eso que está en el vientre de María viene de Dios, ¿no? Sí. O sea, yo creo que un hombre de más fe no puede haber, ¿no? O sea, no puede haber un hombre de más fe que José, ¿cierto? Y José es diminutivo de Salvador. O sea, José es diminutivo de Salvador. O sea que Dios todo lo hizo, ¿qué? Perfecto. Ahora, ¿desde cuándo preparó Dios eso? Desde antes de la fundación del mundo. Todo eso estaba preparado. Que tú hayas nacido en la era de los millennials o en la era de los centennials, todo eso ha sido preparado por Dios, ¿cierto? O sea, en la fecha de nacimiento tuyo, el día, la hora, digamos el vientre que Dios usó, eso no es casualidad. Nuestra labor es bendecir a nuestros padres. Es que nosotros no escogimos dónde nacer, pero Dios sí sabe, porque para Dios nada le es oculto, me hago comprender. Amén. Entonces, él fue el primogénito. En Éxodo capítulo 13, versículo 2 dice, conságrame todo primogénito, todo lo que abre la matriz entre los hijos de Israel, tanto de los hombres como de los animales. Si usted mira el cumplimiento en Lucas 2.7, mire lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito. O sea, María dio a luz a su hijo primogénito, pero también era el primogénito ¿de quién? Del Padre de los cielos, ¿cierto? ¿De dónde debía proceder Jesús? De la tribu de Judá. Usted lo encuentra ya, lo puede leer en su casa en Génesis capítulo 49, versículos 8 al 10. El cumplimiento, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y Judá a sus hermanos, está en Mateo 1:2. Y en Hebreos 7:14 dice, porque sabido es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Entonces Jesús debía tener una procedencia de la tribu de Judá, porque así se había registrado en el Antiguo Testamento, que nacería de la tierra de David, pero además debía nacer de la estirpe de David, porque la profecía dice en Miqueas capítulo 5, versículo 2 al 5, pero tú, Belén Éfrata, entre los pueblos de Judá eres un pueblo pequeño, pero llegarás a ser muy importante. En ti nacerá un rey de familia muy antigua que gobernará sobre Judá. Dios nos va a abandonar hasta que nazca ese rey. 400 años de silencio. Luego de su nacimiento, los que hayan quedado con vida se reunirán con los demás israelitas
Entonces Dios le dará a ese rey toda su fuerza y poder para dirigir a su pueblo y hacerlo vivir en paz. Ese rey extenderá su dominio hasta el último rincón de la tierra. Dice Miqueas capítulo 5, versículo 2 al 5. Ahora, el cumplimiento usted lo ve en todos los 3 evangelios que se llaman evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, donde hacen mención del nacimiento del Mesías. Ahora, una de las grandes equivocaciones que tuvo el pueblo de Israel fue la siguiente, que Jesús nació en Belén, pero ¿dónde fue a vivir? A Galilea, ¿cierto? Y en Galilea prácticamente, yo no sé, es como tener estigmatizado al Chocó, algo así, ¿no? O sea, a Quibdó, algo así, en donde usted dice, oiga, ya no prospera nada, ¿sí? Entonces Galilea era una tierra de oscuridad, una tierra de tinieblas. Por eso cuando en Mateo dice, luz cubrirán las tinieblas, porque la luz es Cristo. Jesús va donde está la oscuridad para dar luz. Jesús no entra donde hay luz. Jesús entra donde está la oscuridad porque Él llega a dar luz. Cuando Jesús llegó a tu vida era porque tú estabas viviendo en tinieblas y con un tinieblo quizás, ¿no? O con una tiniebla. Quizás estabas viviendo con una tiniebla o con un tinieblo, pero Jesús llegó a tu vida para alumbrar tus tinieblas. Es decir, para dar luz a tus tinieblas, a tu vida. Usted no se da cuenta que cuando usted lee la Biblia dice, Señor, ¿y esto yo por qué no lo había visto antes? Porque esa es la luz que Él va dando, ¿cierto? Porque Él llega donde están las tinieblas. ¿Para qué? Para dar luz, pero también llega a sus hijos para recordar que son sus hijos. Cuando Dios te puso el sello de hijo, escúchame bien, cuando Dios te puso el sello de hijo, ni el diablo te puede quitar ese sello. Dios te reconoce a donde tú te escondas, te puedes meter por debajo de la tierra, que hasta allá un topo te saca. Te saca un animalito llamado topo, te saca de la tierra, porque Él colocó un sello. Él colocó un sello. Por eso la confianza más grande que tú tienes se llama Jesús. No tienes otra confianza más grande que Jesús. El nombre de Jesús es lo más grande que tú tienes en tu vida. Ahora, había desaparecido los reyes. ¿Y qué está diciendo la profecía? Un rey aparecerá. Ahora vendrá un rey. Ahora Jesús nunca se atribuyó, yo soy rey de Israel. Pilato, ¿qué le preguntó? ¿Acaso tú eres rey de los judíos? ¿Qué le respondió él? Tú lo has dicho. Eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y en el Salmo capítulo 2, el Padre dice, pídeme por herencia las naciones y te daré hasta los confines de la tierra. Porque el rey pide y las órdenes se cumplen. ¿Sí? Por eso cuando dice, ay, no, es que yo no sé evangelizar, usted es rey, usted es hijo del rey. Entonces, Él es el rey de reyes, nosotros somos pequeños reyes y Él es nuestro gran rey. Usted abre la boca y dice, me quiero ganar una persona para Cristo, estoy listo. O sea, el rey dice, abre, pide que yo te voy a dar. Eso es lo que hacía Jesús. O sea, ¿por qué la gente se quedaba maravillada de Jesús? Porque no era como los escribas, ni era como los fariseos, que ellos oraban y no pasaba nada. A Jesús nunca lo vieron orar en público, nunca. Los fariseos se ponían, Santa María Madre, Padre nuestro, no, nunca lo vieron en eso. Pero Jesús decretaba y los enfermos se sanaban. Decretaba y el muerto resucitaba. ¿Por qué? Porque tenía la unción del rey, y el rey decreta y el universo se mueve, porque Él es el rey del universo. Amén, denle un aplauso a Jesús. Termino este primer punto diciendo, 3 príncipes, a los cuales le llaman reyes magos en Mateo,
Vinieron a preguntar por quién. No, por el rey. Ha nacido en Belén el rey de los... ¿Cómo así? Dijo Herodes, que nació un rey. ¿Cómo así? Por eso fue que se dio aquella matanza de niños, ¿no? Y Jesús tuvo que ser llevado por José y por María a Egipto hasta cuando pasara ese alboroto de Herodes, ¿no? Porque reconocieron y le dieron 3 presentes que solamente se le pueden dar a un rey celestial. Le dieron oro, reconocimiento de su majestad, le dieron incienso, reconocimiento de adoración, y le dieron mirra, que aunque la mirra es costosa, simbolizaba amargura, simbolizaba que él iba a padecer, pero él no se iba a quedar en el padecimiento. Acuérdese que él padeció y resucitó. Y mire que evangelio son 3 cosas sencillitas. Le voy a explicar en 5 segundos qué es evangelio. Evangelio es que Dios se hizo hombre, nació de una mujer virgen, creció, y cuando estuvo adulto, sufrió, murió en una cruz, y al tercer día resucitó. Me he gastado 5 segundos y eso es lo que tenemos que predicar. Eso es lo que nosotros le tenemos que compartir a las personas. Ay, pero nadie se convierte con eso. Es que ese no es el problema nuestro. El problema nuestro es llevar el mensaje del evangelio. Esa es buena nueva. Esa es la buena nueva. Mira, nosotros hacemos tanto parapeto y tantas cosas. No es que mira, desde que yo estoy en centro bíblico, mira como he crecido. No. Evangelio es esto. Evangelio es esto. Jesús se engendró en un vientre de una mujer virgen. Nació, creció, murió y resucitó. Y hoy está sentado a la derecha del Padre. Eso es evangelio, no hay nada más. Eso es todo lo que nosotros tenemos que predicar. ¿Y tú te convertiste cuando te dijeron eso? Sí, porque creí eso. Porque Pablo dijo, creí por lo cual hablé. Si yo creo eso, eso es lo que yo voy a hablar. Nada más tengo que hablar yo. Amén. Y lo segundo, dije que eran 2 puntos. El segundo es más cortico, es sencillo. Su nacimiento es la buena noticia de Dios para el mundo. ¿Qué es evangelio? Buena noticia. ¿Sí? Ahora hay gente que tú le vas a hablar a 1000 y solamente se va a convertir uno. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Hablarle a qué? A 1000. Buscar 999 personas, porque de esas 1000, una va a decir que sí. Una va a decir, qué chévere, ve, yo quiero ir a la iglesia donde tú vas. Y allá se habla de Dios, sí. Ah, bueno, yo vengo buscando a Dios hace rato. Bueno, entonces te encontró. Ya, así es sencillo. Usted no se encuentra con un cristiano por casualidad. Usted se encuentra con un cristiano por propósito. ¿Sabe por qué alguien un día se encontró con usted? Porque Dios te estaba buscando. No que tú estabas buscando a Dios. Eso es evangelio. Predicar eso ya. Y esa fue la buena noticia. Pero mire cómo lo explicó un ángel. Y aquí termino. Un ángel lo explicó así. Versículo 8 del capítulo 2 de Lucas. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche de su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí hoy os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Mire, ¿por qué no se le apareció a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a los que tenían billete en Israel? Porque Jesús desciende a lo vil y menospreciado. ¿Está entendiendo? Job dijo, Él me tomó del polvo de la tierra para hacerme sentar entre príncipes y gobernantes de mi pueblo. Jesús ha llegado a tu vida para quitarte la condición de escarnio. Jesús ha llegado a tu vida para quitarte lo oprobio.
Jesús ha llegado a tu vida para rescatarte, porque lo que otros menosprecian de ti es el insumo que Dios necesita para exaltarte a ti. Ese es el insumo de Dios. Otro te menosprecia por el color de la piel, porque tienes un ojito caído, porque se te cae el cabello o porque tal. Pero eso que para otro es como un argumento para burlarse de ti, para ti es un insumo para levantarte y ponerte en un lugar alto. El ángel se le presentó a unos pastores porque sencillamente Dios está buscando la humildad de un pueblo que crea. Dios busca la humildad de un pueblo que crea, y no tiene que ver con dinero, tiene que ver con el corazón. Porque Dios está buscando corazones donde vivir. Eso es lo que está buscando el Señor. Entonces fue anunciado un grupo pequeño que se encontraba en Belén y que anunció buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? El Salvador del mundo ha llegado. No le dijo nada más. Y entonces, después que el ángel le dio esa noticia, aparece una hueste de ángeles que comienzan a cantar y a glorificar el nombre del Señor y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Eso es evangelio. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. El evangelio es reconciliación, es poner al hombre en paz con Dios, porque un día el hombre se alejó de Dios con su pecado, y cuando llega Cristo a la vida de una persona, el verdadero sentido de la Navidad se llama reconciliación. Y cuando entra ese verdadero sentido de la Navidad, entonces ya no va a llamar Navidad que viene. No. Ah, te lo sabes. Sino que eso lo apartas. Y entonces la de Bucana la apartas. La de Black and White la apartas. La de las águilas la apartas. Y doblas tus rodillas y dices: aquí estoy, entra en mí. Aquí está tu siervo, aquí está tu sierva, entra. Haz conmigo lo que tú quieras. Ya no soy yo, ya no quiero ser yo. Ahora sé tú en mí. Y como dijo la que te tuvo 9 meses en un vientre, aquí está la sierva del Señor. Haz conmigo tu perfecta voluntad. Y ya comienzo a caminar diferente. Entonces todo lo que me atrapaba ya lo he hecho a un lado. Todo lo que me atraía ya lo he hecho a un lado. Porque tengo dentro de mí el pesebre donde el niño nació, pero ya hombre, porque Él quiere nacer ya hombre dentro de ti. Y tu vida y la mía tiene un rumbo diferente. Por eso cuando alguien me viene a señalar y me dice: ¿y no te acuerdas de los parrandones que hacía? No me acuerdo, porque Él lo borró todo. Él limpió todo el disco duro para comenzar a grabar lo nuevo de Él en tu vida y en la mía. Amén. Ese es el verdadero sentido de la Navidad. ¿Podemos ponernos de pie?